Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en Centro Cristiano Zumpango transmitiendo para los papás en esta ocasión, papás y mamás. Qué bueno que has dispuesto de este tiempo, te aseguro que no te vas a arrepentir. Y pues vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este tiempo de enseñanza. Padre, en esta tarde es una tarde especial, así la considero, Señor, porque tú quieres hablar al corazón de todos los que nos has dado la gracia de ser padres. En el nombre de Jesús oramos porque quites toda distracción en las casas de los que van a escuchar este tema, quita toda distracción, que los pensamientos de todos nosotros sean guiados por tu Espíritu Santo hacia ti, hacia la verdad. Y ponemos este tema en tus manos, rogándote, suplicándote que haya fruto, mucho fruto, que abracemos esta palabra, que no la desechemos, que nuestros corazones sean mansos, nuestros corazones sean sencillos, humildes para recibir esta palabra que viene de parte de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy el tema es los padres y los hijos. Es un honor para mí compartir sobre este tema que no es fácil. Yo soy madre, he cometido muchos errores y precisamente porque sé que los padres somos falibles y estamos necesitados del consejo de Dios, es que hoy te presento esta historia especial que hemos leído en nuestro devocional, que es la historia de David y de Absalón, su hijo. Me ha llamado la atención tantos años haber leído esta historia y no haberme percatado de algunos detalles que ahora el Espíritu Santo me ha mostrado y que quiero, por supuesto, compartir contigo. Y tú conoces la historia. David, un hombre espiritual, un hombre de Dios, un hombre que fue fiel a Dios, que llegó a ser rey por mandato de Dios, por designio de Dios. Él llegó a ser rey de todo el pueblo de Israel, un gran y numeroso pueblo. David llega a ser el rey y según la cultura, según los tiempos, los hombres practicaban la poligamia, ¿verdad? Tenían varias mujeres, por consecuencia varios hijos, por consecuencia muchísimos problemas. Cualquiera se puede imaginar la de problemas que había en este pecado de poligamia. Y bueno, su tercer hijo de una de sus varias mujeres que tuvo David fue precisamente Absalón. Dice la Biblia que Absalón era un hombre hermosísimo, ¿verdad? Que todos lo veían y decían, bueno, este hombre está perfecto, está hermoso de la cabeza a los pies. Y David, precisamente Absalón tenía una hermana, por supuesto también bellísima, que se llamaba Tamar. Pero ellos tenían varios medios hermanos y uno de sus medios hermanos era el primogénito y este primogénito se llamaba Amnón, el primogénito de David. Entonces Amnón pone sus ojos en su media hermana. Dice la Biblia que se enamora a tal grado, entre comillas, se enamora porque era una pasión nada más, que abusa de ella, la viola siendo su media hermana. Dice la Biblia que cuando David se entera de esto se enoja muchísimo, entra en ira, se enoja muchísimo y no hace nada. Y Absalón, al ver a su hermana llorando, devastada, le dice que guarde silencio porque se trata de su medio hermano. Pero ¿qué pasa con Absalón? Absalón guarda en su corazón rencor. Todo inicia con una indignación justa en el corazón de Absalón, una indignación por lo que le hizo a su hermana. Y él guarda esto en su corazón. Dice que 2 años, dice la historia, que 2 años él está allí
odiando a su hermano, está aborreciendo a su hermano por la barbarie que cometió con su hermana. Y él lo tiene allí en su corazón. Comienza con una indignación que va creciendo y se vuelve un odio contra Amnón, su medio hermano, que por supuesto él pues ya no hace nada después de lo que hizo con su media hermana. Y en aquellos entonces pues se usaba, ¿verdad? La gente tenía ganado y llegaba el tiempo de los esquiladores de trasquilar a las ovejas y todo eso, y se usaba que se hacía, que no fiestas, sino se hacía comida porque, y la gente incluso invitaba a otros, porque pues era un tiempo especial, ¿verdad? En el que se veía todo lo que se tenía de ganado y todo eso. Entonces, Absalón va con el rey David y lo invita a él y a todos sus medios hermanos a que vayan con él a la comida. Y David le dice, no quiero hacerte gravoso, ¿verdad? No, somos muchos, no vamos a ir. Y Absalón insiste y le dice, bueno, entonces si el rey no va, que vaya mi hermano Amnón. Y David le dice, ¿para qué quieres que vaya? Pero el otro insiste y le dice, está bien que vaya. Y va Amnón con todos sus demás medios hermanos, hijos del rey, a la casa de Absalón. Pero Absalón ya había aconsejado a sus criados, a sus esquiladores, diciéndoles, cuando Amnón esté alegre por todo el vino que se va a tomar, cuando ya esté alegre por eso, entonces mátenlo y no tengan miedo, porque esta orden yo se las estoy dando y mátenlo. Era tal el odio, era tal el enojo que tenía Absalón en su corazón, que llegó a esta decisión, a esta venganza, matar a su propio medio hermano. Y lo hace. Pero él huye y van a darle el aviso a David, ¿verdad? Y pues por supuesto David se pone mal. Imagínate sus hijos, esta tragedia, esto es una historia triste. La Biblia nos cuenta, nos narra que Absalón huye y se va precisamente con la familia de su madre. Él era nieto de un rey, ¿sí? Y se va con la familia de su madre, con el rey, se va a Jesús y se está allá por 3 años. Se está allá por 3 años. Esta historia está situada en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y quiero comenzar a leerte algunas cosas, algunos cuantos versículos, porque fíjate, en 3 años no había como ahora teléfono, no había como ahora, no le podía mandar un mensaje a su padre de texto, ¿verdad? Realmente se cortó la comunicación. No vio a su padre en esos 3 años que estuvo de destierro. David lloraba por su hijo Amnón, su primogénito, al cual amaba tanto. Pero dice la escritura que después de que él fue consolado, también sintió el deseo de ver a su hijo, a su hijo Absalón también era su hijo y también lo amaba. Y su general Joab, al darse cuenta de esto, envía una mujer que finja que está de luto. Y le dice a la mujer, mira, ve y dile esto. Y la mujer va vestida como de luto, ¿verdad? Y va y se presenta delante del rey y expone su queja, que era una mentira, ¿verdad? Pero expone su queja y le dice al rey, Señor, tenía 2 hijos y estos pelearon entre sí, hubo una riña entre hermanos y el uno mató al otro. Y le dice ella, y ahora toda mi familia me está presionando y me está acosando porque quieren que entregue a mi hijo el que está vivo. David, por supuesto, entiende el sufrimiento de esta mujer porque él mismo lo estaba viviendo, entiende lo que ella está pasando y le dice, nadie va a tocar un cabello de tu hijo que está vivo.
Cualquiera que te moleste, ven, tráemelo y yo voy a arreglarme con esto. Y entonces ella es cuando se atreve a decirle al rey, realmente con esto que tú me estás diciendo, te estás condenando tú mismo, porque tú mismo estás haciendo un mal al pueblo de Israel al no traer al desterrado. ¿Sí? Y dice ahí en segundo libro de Samuel 14, ¿verdad? 14, verso 14 también. Dice que la mujer le dice a David, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Esta mujer le dice algo muy sabio a David. Le dice, Dios provee medios para no alejar de sí al desterrado. Le está diciendo, Dios es bueno, ¿sí? Dios no se enoja para siempre. Dios quiere atraer al que está lejos. Y con esto hace que David abra los ojos. Y David envía a Joab por su hijo Absalón. Acuérdate, 3 años de no verse padre e hijo. Y entonces, una vez que llega Absalón con su padre, dice en el verso 24 de donde estamos, dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Es decir, regresó el desterrado, pero no podía ver el rostro de su padre. Seguían sin comunicación, aunque estaban en la misma ciudad, Jerusalén. Y así pasan todavía otros 2 años más. Iban 3, ahora pasan otros 2 años sin que haya comunicación entre ellos, sin que se vean. El verso 28. Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió por segunda vez y no quiso venir. Ya había esperado Absalón 5 años, y entonces le dice a Joab, le manda a hablar, quiero ver a mi padre. Y Joab, el general, no hace caso. Le manda a llamar 2 veces. Entonces, ¿sabes qué hace Absalón? Dice el verso 30. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y sabes, siempre que yo he leído esta historia, yo siempre he dicho, bueno, qué tipo este Absalón, qué bárbaro, siempre haciendo cosas indebidas, siempre haciendo desorden. Y realmente siempre yo siempre dije, este tipo es tremendo. Pero la realidad es que habían pasado 5 años después de lo que él había hecho. 5 años que yo creo que le dieron mucho que pensar, 5 años de sentirse culpable, 5 años de saber lo que le había ocasionado a la familia, no solamente a sus medios hermanos, sino a su mismo padre. 5 años en los que el mismo pueblo quizá lo rechazaba, y cuando él regresa a Jerusalén, pues ni Joab le hace caso, ¿no? Ni Joab lo toma en cuenta. El rey le dice, no quiero que vea mi rostro, no lo voy a recibir, y Joab pues como si Absalón fuera invisible, ¿verdad? No le hace ningún caso. Y aquí hay algo de lo que nosotros tenemos que aprender.
Algo que yo recordé, algo que yo leí, dice un autor cristiano, que vivimos en un mundo airado, vivimos en un mundo violento y es una realidad. Tú lo sabes. Vivimos en un tiempo, y más en nuestro México, un México violento, un México que parece sin ley, ¿verdad? Y bueno, aquí quiero que nosotros nos demos cuenta que cómo fue creciendo en Absalón el enojo, cómo pasó de algo que era normal enojarse, indignarse por lo que le habían hecho a su hermana. Pero cómo esto fue creciendo de tal grado, ¿sí?, que hubo un asesinato. Después se rebela, ¿no?, contra Joab, le quema el campo. Y si nos vamos al fin de la historia termina muy triste porque Absalón se subleva contra su padre. Le quiere quitar el reino, le da un golpe de estado, no le importa incluso que su padre muera, ¿no? Le está planeando, no pasa, pero está planeando incluso que su padre sea asesinado. Ya te estoy contando el fin de esta historia, que tú también te la sabes o la puedes leer. Pero es una historia difícil, es una historia triste de un padre que no puede controlar a su hijo, un padre que varios de sus hijos están en situaciones realmente difíciles y aún él, aunque sea el rey y un rey sabio y un rey justo, los hijos se le van de las manos. Los hijos comienzan a cometer muchas injusticias y empiezan a pasar tantos problemas en la casa de David, en la familia de David. Y quiero hoy que reparemos en el verso 32 de la historia. Te lo voy a leer en el verso 32, que es lo que sigue. Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo, ¿qué vienes acá con el fin de enviarte al rey para decirle para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Está diciéndole Absalón a Joab: ¿qué caso tiene que el rey se compadeció y me dejó regresar a Jerusalén si no lo puedo ver? ¿Qué caso tiene? Y aquí puedo notar un corazón de un hijo que está sufriendo, un hijo que está pasando un dolor fuerte. Ya no nada más es el enojo que empezó a ser parte de la personalidad de un joven. El enojo, la ira, el arrebato, el ser impulsivo, la violencia como respuesta, comenzó a ser parte de su carácter. Pero aquí podemos ver a un hijo que quiere ver a su padre, que sabe que se equivocó grandemente, que pecó y esperó 5 años porque se supo culpable. Pero aquí puedo percibir y salta esto tan importante en la historia. Dice: si no voy a ver el rostro de mi padre, si hay algo todavía en mí que está mal, dice, que me mate. Estas palabras son serias porque aquí podemos ver el corazón de alguien que está tan perturbado, que está tan cargado, que se siente culpable, pero que en sus fuerzas o a lo mejor de una forma muy equivocada, pero él quiere buscar la reconciliación con su padre. Tiene necesidad, ese corazón tiene necesidad de poner las cosas en orden, de ya no estar más enojados, ya no estar más separados. Él tiene necesidad de reconciliarse con su padre,
puedo ver un corazón que se acerca al arrepentimiento. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Todo hijo necesita ver el rostro de su padre, necesita acercarse a su padre, necesita saber que su padre no está enojado con él, que le agrada a su padre, que su padre lo ama. Me encanta cuando la palabra de Dios dice que Jesús mismo recibió palabras de aprobación del Padre. ¿Cuántas veces la palabra nos enseña que dice que se abrió el cielo y se escuchaba la voz del Padre que decía acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia? Si Jesús necesitó esas palabras de afirmación, esas palabras de amor, Jesús siendo el Hijo de Dios, Jesús ya siendo un hombre de 30 años, necesitaba que su Padre lo reconociera, que su Padre le dijera: te amo, eres agradable para mí. Entonces, ahora que vuelvo a leer esta historia, cambió mi percepción, ¿verdad? Porque yo decía, este Absalón bárbaro, bruto, ¿no? Pero la verdad es que Absalón no podía con todo lo que traía en su corazón. El enojo lo dominó, porque eso pasa con el enojo, nos domina. Nadie puede contra el enojo. Por eso el Señor siempre nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es peligroso. ¿Sabes, papá, mamá? Es tan peligroso que nosotros nada más queramos que nuestros hijos no se enojen y no boten la cuchara y no hagan pataletas y queremos que con un grito, ya, ¿verdad? Pero si solamente estamos reprimiendo ese enojo y no nos ponemos, no hacemos un alto para ver qué es lo que está pasando, puede ser peligroso, porque se va a empezar a acumular ese enojo, ¿sí? Se va a empezar a guardar y cuando salga va a ser terrible. Y eso es lo que pasa en este mundo y lo que pasa en nuestra sociedad. Es muy importante que nos demos cuenta que la violencia se está gestando dentro del seno familiar, que el enojo, el coraje, la impotencia, todo eso ocurre y muchas veces tiene su más profunda raíz dentro de los hogares, dentro de las casas. En Colosenses 3:21 dice de la siguiente manera: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. He sentido por el Espíritu Santo el desaliento de los jóvenes, el desaliento de muchos niños. Desde que Dios me llamó a sus pies, desde que Dios tuvo misericordia y me salvó, porque quiero decirte que en mi historia hubo mucho enojo. Algún día te contaré, ¿verdad? Pero en mi historia personal, a mí me recalcaron mucho me recalcaron, ¿verdad? Desde que era niña. Y sé lo que se siente. Y desde que Dios tuvo misericordia de mí y me salvó, casi enseguida yo empecé a servir al Señor. Y yo empecé a servir al Señor con los niños y muy pronto con los jóvenes. Y hasta el día de hoy, Dios en su amor infinito me permite conocer la historia de muchos jóvenes, muchos niños. Y puedo darme cuenta de lo que ellos tienen en su corazón. Puedo ver jóvenes que han sido desalentados, jóvenes que han sido provocados a ira
porque los irritamos, provocamos su enojo de muchas maneras. Sabes, los papás traemos la vida loca, ¿no? Porque tenemos un montón de ocupaciones, un montón de afanes, porque tenemos propios problemas de salud, porque la carestía, por el trabajo, el dinero, la economía, la pandemia, por nuestros pecados o nuestras pasiones. Conozco padres que quieren tanto vivir su propia vida y no les importa lo que está pasando con sus hijos. Pero el Espíritu Santo hoy ha puesto esta necesidad. Tenemos que volver a nuestros hijos. Dios quiere que reparemos en cómo están nuestros hijos, porque si nosotros hemos sido tan descuidados con nuestra familia, hemos sido descuidados con nuestra comunión con el Señor, por consecuencia, nuestros hijos no van a estar bien. Y sabes, un joven que ha sido exasperado, que ha sido desalentado, que se ha desanimado, tiene varios signos y varios síntomas. Hay jóvenes adolescentes, niños, que no pueden concentrarse en la escuela. Aunque tengan tanta capacidad, tienen malas calificaciones. Hay niños jóvenes que ya tienen amargura. Hay jóvenes que siempre están de mal humor. Hay jóvenes que siempre tienen enojo y crecen, ¿no? Con enojo. Hay jovencitas que se cortan la piel debajo de su falda de escuela, tienen los cortes que se hicieron con navajas, porque están sufriendo. Hay jóvenes que destruyen cosas, ¿no? Como en nuestro México que la gente destruye, que rompe vidrios, que pinta paredes. Jóvenes que empiezan a robar, a lo mejor no tienen necesidad, pero roban porque quieren hacerle daño a alguien, quieren desquitarse con alguien, rayan el carro, ¿verdad? Del vecino, porque necesitan sacar esa furia, necesitan sacar ese enojo. Hay jóvenes que siempre están con ese pleito, el blanco es el papá o la mamá. No sé si tú que me estás escuchando sientes que eres el blanco de las agresiones de tus hijos. Algo que pasa con nuestros hijos es que si a ti te importa mucho tu carro, pues me voy a desquitar con tu carro, ¿no? Si a ti te importa mucho que quede bien con las visitas, cuando llegue a las visitas se va a portar de lo peor. Si tú te importa tanto la iglesia, pues entonces no voy a ir a la iglesia, dice el adolescente. Eso pasa. Pero ¿sabes qué hay? No es que son malos. No es que son malos. Es que han pasado cosas dentro de la familia que los hemos provocado a ira. Los hemos irritado. Ellos quizá están enojados, están quizá frustrados. Muchos reaccionan de diferente manera. Muchos pueden reaccionar con silencio, ¿verdad? Quieres hablar con ellos y no hablan. ¿Sí? Quieres preguntarles algo y no te quieren decir nada. Se aíslan, ¿no? Esos jóvenes que se aíslan aún en su escuela, aún con los compañeros de salón, de clase, están aislándose. Y podríamos decir muchos síntomas más como resultado de lo que pasa con su corazón. ¿Sabes? La depresión es algo que está a la orden del día. La depresión afecta todo, afecta el cuerpo, afecta la salud, afecta todo. Y dicen que es algo muy doloroso, ¿no? Más doloroso que una enfermedad física. La depresión es dolorosa y muchas veces en el desaliento
ocurre y es como puerta a que pase esto, ¿no? Y luego vienen las drogas, o no sabemos, simplemente una pésima relación con nuestros hijos. La enfermedad del alma es la que afecta todo el organismo, debilita el cuerpo y a la vez desequilibra la mente. Hace como 3 años acompañé a mi esposo a dar un seminario a una congregación en Tepito, en la Ciudad de México. Y recuerdo, y no lo olvido, que cuando salimos de esa congregación por la tarde, sábado por la tarde, en unas cuantas calles adelante había una fila como de 8 jóvenes sentados, recargados en la pared, ahí sentados en la banqueta. Todos eran muy jóvenes. Calculo que algunos tenían 15, 18. Pero el cuadro era realmente difícil de ver, porque todos estaban drogados. Se veía que muchos quizás estaban desnutridos. Sus miradas estaban impresionantemente perdidas. Muchos se veía que llevaban ya tiempo en la calle y todos eran tan jóvenes. Y lo que vino a mi corazón es: ¿y dónde están sus padres? ¿Dónde están los papás de esos jóvenes que se están fugando de su realidad por medio de las drogas? Y sabes, la pregunta que me saltó con esta historia de David y su hijo Absalón es: ¿por qué David no hizo nada? Si David era tan sabio, si David era valiente, si David oraba y le preguntaba a Dios y Dios le contestaba. Y yo no encontré una respuesta, pero Dios me mostraba, ¿no? Dios me mostraba por qué David no habló con su hijo. ¿Por qué David, cuando Amnón violó a su hermana, por qué no hizo algo más además de enojarse? ¿Por qué, si tenía deseos de ver a Absalón y manda por él, cuando llega Absalón a Jerusalén, le dice: pero que se vaya a su casa, no puede ver mi rostro, no quiero? ¿Por qué? ¿Sabes? El Salmo 38:4, que es un salmo que se dice, los teólogos, los estudiosos dicen que este salmo fue algo que David experimentó, el saber que todo lo que estaba ocurriendo en su vida pues era consecuencia de sus pecados, ¿verdad? Pero se dice que este Salmo 38 es una oración, una enseñanza que David tiene, ¿verdad? Un punto al que llega David, pero es después de lo que pasa precisamente con Tamar, con Amnón y Tamar. Ajá. Lo que desencadena con todo lo que pasa con su hijo Absalón. Y yo estoy de acuerdo, porque pues ahorita no lo podemos leer todo, pero tú lo lees en tu casa. Solamente quiero que veamos lo que dice el Salmo 38, versículo 4. Dice: mis maldades me tienen abrumado, es una carga que no puedo soportar. Qué tremendo. ¿Tú te has sentido mal por un pecado que has cometido? ¿Te has sentido mal porque te equivocaste en algo? ¿Has sentido esa carga? Yo sí, y muchas veces, y no es agradable. Y dice, mis maldades me tienen abrumado. Es una carga que no puedo soportar. Y yo te decía que desde el principio que empecé a servir al Señor, he tenido contacto con niños y con jóvenes, y yo he podido ver incluso en los niños
que saben que se portaron mal, que saben que hicieron enojar a papá, que saben que lastimaron al hermanito. Ellos en su corazón lo saben, que han pecado, saben que han hecho algo que está mal. Y aunque no lo digan y aunque parezca que el niño está bien o que el joven está bien, esa carga está en el corazón. Cuando hemos dado clases a niños que no son cristianos, que no van a la iglesia y que les exponemos esta clase del perdón de Dios, de la salvación, nos damos cuenta cómo ellos escriben y dicen, sí, yo hice esto malo, sí, y yo me equivoqué con esto, con mi mamá, y les llevamos a Cristo y les llevamos al perdón de Dios, al perdón de Jesús. Ojo, papá, con esto que estamos hablando. Ojo, esto es muy importante. Cuando nuestros hijos se portan mal o hacen travesuras, están en la necedad, ¿verdad? Nosotros los padres caemos muchas veces en la trampa, porque estamos desesperados, porque también estamos airados, ¿verdad? Y caemos en la trampa de ser, ¿sabes qué cosa? Recalcar lo que el niño está sintiendo. ¿Sí? Le hacemos sentir o se lo decimos que es un niño malo, es una chica enojona, siempre estás enojada, lo sacaste de la mamá de tu papá, ¿no? De mi suegra. Y comenzamos nosotros a afirmar esos sentimientos negativos que ellos tienen de sí mismos. Y nosotros los padres muchas veces comenzamos a hacerles sentir y damos esas señales. Eres un niño feo, ¿verdad? Porque te portas mal. Eres un niño insoportable. Y comenzamos a dar esas señales, ya sea que lo digamos verbalmente o con nuestras expresiones, ¿verdad? Que no nos damos cuenta. ¿Sabes? Me pasó hace unos días que me estaba comiendo un elote y uno de los jóvenes de la iglesia me filmó y después cuando me estaban enseñando el video descubrí que al estarme comiendo mi elote me estaba chupando los dedos. Y yo dije, caray, yo no me había dado cuenta que me chupo los dedos, pero ahí está en el video que me tomaron, ¿no? Y yo creo, en verdad, cuántas veces los papás hacemos muchas cosas que no nos damos cuenta, pero nuestros hijos sí las ven, ¿verdad? Y caemos en esos errores de reafirmar lo mal que ellos se sienten y de reafirmar el concepto que ellos tienen. Soy el malo, soy la razón por la cual se pelearon mis papás, ¿no? O soy la razón por la cual mi mamá se la pasa llorando. O soy la razón por la que mi papá está enojado siempre. Y eso viene al corazón de los niños, al corazón de los jóvenes. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba David? ¿Y por qué David no hizo algo más? ¿No? Y nosotros como padres también, ¿verdad? ¿Y dónde estamos nosotros? Sé dónde estamos en los afanes, en el correr de todos los días. Yo lo he vivido tantas veces. Porque David, ese hombre maravilloso, ese hombre que derrotó al gigante, ese hombre con un corazón conforme a Dios, también se equivocó. Y cuando ocurrió lo de Absalón, David ya había tenido antes una experiencia de haber pecado terriblemente con Betsabé, de haber asesinado a Urías, de haberse equivocado tanto, ¿sí? Y cuando es reprendido, David dice, sí, pequé contra Dios. Y en el Salmo 51:7, por eso es que me llama tanto la atención, ¿por qué David
no hizo algo más? ¿Por qué David no habló con sus hijos? ¿Por qué David no buscó la restauración del corazón de sus hijos? Dice en el Salmo 51, que es el salmo que bien sabemos que David oró una vez que fue reprendido por Dios a través del profeta Natán por lo que había hecho, por sus graves errores. Y David comienza a decir al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Había una desesperación en David por ser limpiado de esos pecados, que él había asesinado, había adulterado con una mujer ajena, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Verso 4, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo. Dice el verso 7, me voy a saltar al verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Vemos a David, podemos ver el profundo dolor de David por su propio pecado. Podemos verlo abrumado, como dice también después en el Salmo 38:4, ¿verdad? Abrumado por su maldad, ¿verdad? Una carga que no podía soportar. Y vemos a David allí entendiendo las consecuencias, entendiendo que había pecado contra Dios, pero está clamando a Dios y no deja de clamar. ¿Sabes por qué? Porque David sabía que Dios es bueno, que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso. A pesar de lo mal que estaba David, a pesar de todo lo sucio que se sentía y de lo culpable que se sentía y de que sabía que merecía castigo, de todos modos David clamó a Dios pidiendo su perdón, pidiendo su misericordia. Sabía que Dios lo oiría, sabía que podía encontrar misericordia en el Señor. Y por eso yo me pregunto, ¿por qué David no quería perdonar a Absalón? O más bien creo que quería en su corazón perdonarlo, porque estoy segura que lo amaba, pero no se lo demostró. No le demostró que lo amaba. No lo guió hacia Dios, lo podía haber guiado hacia Dios, podía haber hablado al corazón de Absalón para asegurarse que Absalón estuviese realmente arrepentido, podía haber hablado de hombre a hombre, de padre a hijo. Absalón, aunque era hijo de rey, estaba solo. Absalón no necesitaba al rey altivo que le dijo que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Absalón necesitaba un papá, necesitaba no a David con su corona, sino a David como padre. Y David era un padre que amaba a sus hijos, como tú y yo amamos a nuestros hijos. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios perdona. Sí. Nosotros, cuando nos equivocamos, sabemos que podemos ir con Dios. Pero a veces por ahí se nos pasa esto. Creemos que nuestros hijos lo saben y no nos damos cuenta de la carga que ellos pueden tener, del desaliento que podemos estar provocando, que ellos nos sienten lejos. Y nosotros decimos, pero si yo vivo para mi hijo, trabajo para ellos, hago todo para ellos. Sí, es cierto, pero tenemos que demostrarles el amor. Tiene que haber comunicación. Nosotros tenemos que ser los que hablemos a su corazón. Nosotros, y yo sé que estás pensando que es muy difícil. Yo sé que lo estás pensando. Y no dije que fuera fácil, pero nosotros tenemos una Biblia, nosotros
tenemos el recurso de la oración. Como David, que le preguntaba a Dios y Dios le decía lo que tenía que hacer, ¿no? Tú que me estás escuchando, tienes que ser animado, tienes que ser, levantarte y hacer tu papel, hacer tu función. ¿Sabes qué ocurre con este Salmo 38:4? Que es justo lo que yo veo en Absalón cuando dice: si estoy aquí y no puedo ver el rostro de mi padre, si él sigue rechazándome, si no le soy grato, si él no quiere hablar conmigo, yo tengo tanta necesidad de él, dice, mejor que me mate, me quiero morir. Sí. El pastor Charles Spurgeon dijo esto que me parece tan importante. Dice que es el clamor genuino de la persona que se siente desolada y deshecha por su transgresión, pero no alcanza a ver todavía el gran sacrificio expiatorio de Jesús. Porque estamos hablando que en los tiempos de Absalón y de David no conocían la gracia de Jesús, ¿verdad? David, por su gran comunión, ya por el Espíritu, él ya pisaba muchas veces esto, pero Absalón, su hijo, no. Y ojo, papás, nosotros muchas veces estamos esforzándonos a lo mejor en leer la Biblia, ¿verdad? Pero nuestros hijos no. Nosotros que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que cuando ellos se equivocan, cuando nosotros los papás nos equivocamos también, tenemos a Jesús, que es el mediador, que es el abogado, que es el amigo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es propicio a nosotros en el nombre de Jesús. Tenemos que guiar a nuestros hijos hacia Dios. Sí, hijo, te equivocaste, pero yo te amo. Sí, hijo, nos equivocamos, pero vamos con Dios. Porque la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de cualquier cosa por mala que hayamos hecho. ¿Cuántos jóvenes están pasando y están sufriendo? Porque además el diablo se ensaña trayendo culpa, ¿verdad?, en sus vidas. Pero para eso debemos estar nosotros, para enseñarles a nuestros hijos el camino del arrepentimiento, el camino que nos lleva al perdón de Dios, a su misericordia, al trono de amor. Amén, hermanos. Amén. Hemos aprendido a través del ejemplo de David y de Absalón graves errores que muchas veces nosotros estamos también cometiendo. Pero Dios tiene solución. Dios tiene solución para 47, y yo quiero decirte algo muy importante. En el profeta Jeremías 47:3, te lo voy a leer. Es un verso importante que habla específicamente de los padres y de las madres. Dice Jeremías 47, verso 3. Dice: los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de las manos. Quizás David, con todo lo hermoso de su comunión con el Señor, de lo justo que era, de todas sus buenas cosas, quizás él estaba pasando por un tiempo de debilidad, con tantos problemas, o no lo sé. Si tú te sientes débil, porque muchas veces nos sentimos débiles, nuestras manos están cansadas, pero Dios quiere que tú y yo abramos los ojos a su gracia. Nosotros tenemos armas espirituales, nosotros tenemos el poder de la oración, nosotros contamos con la sabiduría de Dios, de lo alto puede venir a nosotros.
¿sí? Pero nosotros tenemos que despertar y tenemos que velar por nuestros hijos. Tenemos que cuidar que no se corten los canales de comunicación. Tenemos que cuidar que nuestros hijos salgan adelante. Muchas veces él no te pueda decir muchas cosas, pero no te preocupes si no te dice todo, ¿sí? Solo presta oído, muéstrate atento, ámalo, muéstrate misericordioso, ¿sí? Y tarde o temprano él va a abrir su corazón. Y además, nosotros podemos ir con Dios y Dios va a obrar en el corazón de nuestros hijos. Quiero decirte algunas cosas que son muy importantes para que tengamos solución. Si es que nuestros hijos han estado mal, si es que nuestra relación está rota con ellos o vemos que ellos están teniendo esta clase de problemas, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar. Y el primero que te quiero decir es que tu padre y tu madre eres un ejemplo de parte de Dios, de lo que es verdadero, de lo que es justo, de lo que es bueno para tus hijos. Tú eres el ejemplo, tú eres el que debes de modelarlo a tus hijos. Yo sé que fallamos, pero en el Señor vamos a ir logrando cada vez más, vamos a ir ganando terreno. Entonces debemos de ser ejemplo, debemos de modelar a nuestros hijos las virtudes de Dios, tenemos que modelar a nuestros hijos las cosas que Dios quiere formar en ellos. Nosotros somos un instrumento de Dios para ellos. Me encanta lo que dice David en el Salmo 22:9, dice, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, le dice David a Dios y le dice, en sus pechos me hiciste descansar y wow, o sea, tú eres un instrumento para el bien de tu hijo. Tu papá y mamá, eres un instrumento que Dios toma para mostrarle a tu hijo amor y que tu hijo tenga y pueda tener confianza y pueda tener seguridad. Debemos de ser modelo para nuestros hijos de humildad. ¿Sabes? Ellos tienen que ver que si nosotros nos equivocamos, nosotros pedimos perdón o pedimos disculpa. Esto va a hacer que el niño se dé cuenta que lo respetamos, aunque sea tan pequeñito o aunque sea tan grandote. Yo debo ser humilde, pero tengo yo que ser el ejemplo. Es importante que nosotros busquemos tiempo con nuestros hijos, que nos concentremos. A mí me ha pasado tanto que mis hijas me dicen, mamá, no te estás concentrando en lo que te estoy diciendo. Y es cierto, ¿sí? Tenemos que buscar quitar esa forma nuestra de ser, esos errores, mostrarles que nos importa lo que a ellos les gusta, concentrarnos en ellos. El dominio propio personal es muy importante, el del padre, el de la madre. Leíamos que en Colosenses que dice que no exasperemos a nuestros hijos. Y sabes, 2 versos arriba le está hablando a los esposos y le dice al esposo que no trate bruscamente a la esposa, que no sea áspero con su esposa, ¿sí? Entonces nosotros, como decía hace un rato, estamos modelando, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos dominio propio, nuestros hijos, no esperemos que nuestros hijos tengan dominio propio. Nosotros tenemos que recordar que nosotros somos los adultos. Aunque mi hijo tenga 20 o 30 años, de todos modos yo sigo siendo mayor. Yo soy la adulta y tengo que ser un ejemplo de dominio propio. Aún a veces el tono de nuestra voz no nos damos cuenta y por ahí estamos siendo rudos. Estamos demostrando la impaciencia que les tenemos. Y cuando un adulto percibe en ti impaciencia, créeme que se va a portar mal. Te lo digo por experiencia, ¿sí?
Tenemos que buscar tener pláticas con nuestros hijos, pero pláticas, orar, sabes, esto funciona mucho. Que tú estés orando mamá, que tú estés orando papá, o que juntos, qué bendición, los padres oren para que Dios ponga esas pláticas sin prisa, esas pláticas en donde procuremos nosotros no hablar mucho, sino más bien oír, ¿no? Prestar atención. Son puntos que nos pueden ayudar a desactivar ese enojo que está en el adolescente, que está en los hijos, que nos pueden ayudar a que se quite, pues esa actitud huraña de ellos para con nosotros o para con el resto de las personas. Última cosa, el amor incondicional. El amor incondicional. David tenía que haberle demostrado a Absalón amor incondicional. No era fácil porque había asesinado a su hermano, pero su hermano estaba muerto y Absalón estaba vivo. Mientras están nuestros hijos con nosotros, ¿sí? Yo ahora les digo a mis hijas, ¿no? Mientras están aquí vamos a estar bien y vamos a ser felices porque un día se van a ir, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar siempre bendecir a nuestros hijos y no pensar en lo que no tenemos, en lo que nos falta, ¿verdad? O estar remarcando los errores. Y el amor incondicional tiene que ver cuando yo amo a mi hijo más que a sus éxitos. Cuando mis hijas sacaban diplomas en la escuela, nunca les regalábamos nada, ¿no? Y yo veía papás que si su hijo les sacaba buenas calificaciones, le llevaban el regalo, ¿no? Pero también si sacaban malas calificaciones, desde la escuela se lo zumbaban, ¿no? Y realmente nosotros tenemos que amar a nuestros hijos más que a sus éxitos y también más que a sus fracasos. Los tenemos que amar más que a sus errores. Ese es el amor incondicional y tenemos que tener cuidado de demostrárselo. Tenemos que tener cuidado de que ellos lo sepan. Amén. Como Jesús nos amó a nosotros, así nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. Así como el Padre nos ama a nosotros y nos ha dado ejemplo de su amor incondicional, nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. Por último, en Juan 13:1, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Son palabras que Jesús habló a sus discípulos poco antes de ya no estar con ellos, de partir, ¿verdad? De regresar con el Padre, con su Padre amado. Y son palabras muy hermosas que dice de la siguiente manera: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Y esto es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿sí? En amar a nuestros hijos siempre, siempre. En buscar que Dios haga su obra en nosotros. Por eso estudiábamos las sesiones pasadas el fruto del Espíritu Santo y por eso estudiábamos el carácter de Cristo, porque lo necesitamos y veremos grandes resultados en nuestros hijos. Si Dios te habló hoy a tu corazón, si hoy entendiste algunas cosas del comportamiento tuyo o del comportamiento de tus hijos que tienes que arreglar,
tienes que saber que no lo vas a hacer solo. Tienes al Espíritu Santo contigo. Tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de tu lado, porque esa es la voluntad de Dios, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sí? Déjame hacer una oración. Cierra tus ojos allí donde estás y abre tu corazón. Piensa en tus amados hijos y ábrele a Dios tu corazón. Padre, y en este día agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, que nos estés hablando de este tema, y yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que vengas al corazón de cada padre y de cada madre, y que primeramente reciban perdón de todos los errores que hemos cometido, Señor, porque hemos cometido sin fin de errores. Aunque ya conocemos la Escritura, hemos cometido errores y hoy pedimos perdón delante de ti. Pero como David, agradecemos, Señor, que nos des el gozo de tu salvación, que nos perdones. No queremos esa culpa y esa carga nosotros los padres, Señor. Queremos ser sanos y queremos ser libres para poder también enseñar a nuestros hijos a ir contigo, a ser sanados por ti. Que nosotros con nuestro amor y nuestro perdón, nuestro cuidado, Señor, también les sanemos. Oro en este día, Señor, porque sea tu Espíritu Santo con nosotros. Sea tu Espíritu Santo con nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos esa unción en la paternidad que estamos ejerciendo, Señor. Danos esa unción para guiar a nuestros hijos hacia ti. Para enseñarles a nuestros hijos que aun cuando nosotros nos equivoquemos, podemos aprender todos juntos de ti, Señor Jesús, porque tú eres nuestro ejemplo. Podemos aprender de tu carácter, Señor Jesús, y podemos buscar más de tu Espíritu Santo, porque este carácter nuestro debe de cambiar, Señor. Esta forma de ver la vida tiene que cambiar. Nuestro espíritu, nuestra mente tiene que ser renovada, Dios. Oro en este día porque las manos cansadas de los padres, las manos debilitadas de los padres, Señor, sean fortalecidas por tu Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos. Envía a nosotros, Señor, ese espíritu de revelación, de conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Sana los corazones de los padres que sufrieron violencia, que recibieron palabras de rechazo, que sean libres, Señor, y que ahora nosotros podamos ser esa cobertura para nuestros hijos, que nosotros les modelemos tu amor, que nosotros les seamos ejemplo de tu misericordia, de tu mansedumbre, Señor. Clamo por cada familia, Padre. Bendice cada familia que nos está escuchando y que nos va a escuchar, que va a escuchar este mensaje, Padre. Sigue haciendo tu obra en sus vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y pues qué bendición haber estado juntos en este tema, en esta enseñanza, los padres y los hijos. Y quiero prometer por ahí a los papás varones un tema que más adelante quiero compartir con ustedes. Estén pendientes porque hay un tema especial para los papás varones. Que Dios los bendiga mucho. Mañana los jóvenes tienen una reunión súper especial con un invitado de Estados Unidos. No se la pierdan los jóvenes a las 8 de la noche. Papás, oren para que sus jóvenes se conecten. Nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde. Les mando un beso.